Hay un momento del que casi nadie habla. Un momento que desde afuera no parece dramático. No hay gritos, no hay venganza, no hay una escena espectacular, solo hay silencio. Pero no cualquier silencio, es un silencio distinto. Uno que se siente en el cuerpo antes de poder explicarlo con palabras. Ese momento llega cuando una persona empática ya no está intentando salvar nada. No grita, no llora, no amenaza, solo se va. Pero no siempre se va con los pies. A veces se va por dentro. Y cuando alguien se va por dentro, algo cambia para siempre. No se vuelve amargado, no se vuelve frío, no se vuelve vengativo, se vuelve inalcanzable. Y desde una mirada junguiana ese momento no sería una caída en la crueldad, sería el regreso de la energía hacia uno mismo. Porque una estructura narcisista puede soportar muchas cosas, puede soportar discusiones, puede soportar lágrimas, puede soportar reclamos, incluso puede alimentarse de todo eso, pero no puede soportar una cosa, no poder alcanzarte. Acompáñame. Antes de continuar, necesito decirte algo que la mayoría de los videos sobre este tema no dice. Jung no hablaba con las etiquetas que usamos hoy en Internet. No hablaba de empáticos y narcisistas, como se habla en redes sociales. No reducía el dolor humano a frases fáciles. No miraba a la psique como una lista de culpables y víctimas. Jung hablaba de algo más profundo, de máscaras, de sombra, de proyecciones, de complejos, de esa parte invisible de nosotros que toma decisiones antes de que podamos entenderlas. Por eso, lo que vamos a hacer aquí no es psicología de redes. Vamos a usar una mirada junguiana como mapa para entender una experiencia muy real. Algo que tal vez ya viviste, o algo que estás viviendo ahora mismo. Y si todavía no lo reconoces, quédate. Porque hay dolores que uno no entiende al principio, solo los siente. Se quedan guardados en el cuerpo, en la forma en que dudas, en la forma en que pides perdón por existir, en la forma en que confundes amor con aguantar demasiado. Y ese es el punto de partida. Desde esta mirada hay personas que viven desde una experiencia más auténtica de sí mismas. No perfecta, no pura, no superior. Auténtica. Sienten lo que sienten, les duele lo que les duele, aman con presencia, se entregan de verdad, pero también existen personas que no viven tanto desde el ser, sino desde la imagen, desde la máscara, desde el reflejo, desde lo que logran provocar en los demás. Una persona siente, la otra actúa como si sintiera, y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando alguien que siente demasiado llega a su límite, deja de alimentar el teatro emocional del otro. Y ahí comienza el verdadero quiebre. Una estructura narcisista se alimenta de reacción, de admiración, de miedo, de culpa, de confusión, de esa necesidad desesperada que tienes de explicar lo que sientes, esperando que esta vez sí lo entienda. Pero no siempre quiere entender. A veces solo quiere mantenerte girando alrededor de su vacío. Desde una mirada simbólica, esto podría verse como una forma de vampirismo psicológico. No como en las películas, no con colmillos, no con sangre, sino con energía, con atención, con culpa, con desgaste. Porque hay personas que no se acercan para amar, se acercan para extraer, extraen calma, extraen validación, extraen perdón, extraen vida. Y tú, mientras tanto, crees que estás amando. Crees que si das un poco más, algo va a cambiar. Crees que si explicas mejor, por fin te van a entender. Crees que si perdonas una vez más, la relación va a volver a ser lo que prometía al principio. Pero poco a poco empiezas a perderte. Pierdes energía, pierdes claridad, pierdes límites, pierdes respeto por tu propia intuición, hasta que un día algo se detiene. No porque ya no duela, sino porque por primera vez el dolor no te controla. Y cuando eso ocurre, el equilibrio de poder cambia. No porque ganaste una pelea, no porque dijiste la frase perfecta,
no porque el otro por fin entendió. Cambia porque tú dejaste de entregar acceso a tu mundo interior. Pero esto no es solo teoría. A veces uno entiende estas cosas tarde. Demasiado tarde, diría uno. Aunque tal vez no existe el demasiado tarde cuando por fin empiezas a volver a ti. Yo entendí algo de esto la primera vez que me enamoré de verdad. Daba todo, sin cálculo, sin medida, sin detenerme a preguntar si del otro lado había la misma entrega. Porque cuando amas así, ni siquiera se te ocurre que alguien pueda quedarse no por amor, sino por comodidad. O peor, por lástima. Esa palabra pesa más que muchas traiciones, porque no solo te dice que no eras suficiente, te hace sentir que ni siquiera estabas siendo visto. Mientras tú construías algo real, del otro lado tal vez solo había alguien que no sabía cómo irse. Y después del dolor viene una pregunta. Una pregunta silenciosa. Una pregunta que no le dices a nadie. Una pregunta que baja lentamente hasta el estómago. Si yo no hubiera sido tan útil, ¿me habrían querido igual? Esa es la raíz, no la empatía, no el amor, no la sensibilidad. La raíz es esa ecuación que se formó en silencio. Si soy necesario, entonces valgo. Si me necesitan, entonces existo. Si doy lo suficiente, entonces no me abandonan. Y ahí es donde el amor deja de ser amor. Se convierte en supervivencia. Desde una mirada junguiana, la transformación comienza cuando uno deja de expulsar el dolor hacia afuera y empieza a entender qué vino a revelar. Jung hablaba de procesos de transformación interna, de esa alquimia psicológica donde algo oscuro no se niega, sino que se integra. El veneno no desaparece solo porque uno lo nombre. Primero se reconoce, luego se digiere. Y después, si hay suficiente conciencia, se transforma. La transformación más peligrosa no es la rabia, es la integración. Porque cuando una persona que siempre sintió demasiado integra lo que le enseñaron a reprimir, algo cambia. Integra su rabia, integra sus límites, integra su rechazo, integra su derecho a irse, integra su autoridad sobre sí misma, y entonces no se vuelve cruel. Se vuelve clara, y la claridad es insoportable para quien se alimenta de la confusión, no porque la claridad ataque, sino porque ya no deja espacio para la mentira. Hay un principio muy importante en Jung, la enantiodromía, la idea de que algo llevado al extremo puede transformarse en su contrario. La empatía sin límites, cuando llega al borde del agotamiento, puede convertirse en soberanía. El dar sin fin puede convertirse en autoposesión. El silencio puede convertirse en presencia. Y la presencia, cuando está enraizada, se vuelve imposible de manipular. Porque una persona integrada no necesita contraatacar, no necesita explicarse 10 veces, no necesita demostrar que sufrió, no necesita convencer a nadie de su realidad, simplemente retira el acceso, y cuando retira el acceso, la manipulación ya no tiene dónde caer. Ese momento marca el inicio de algo que Jung llamaba individuación, el proceso de volverse entero, no perfecto, no moralmente impecable, no aprobado por todos, entero. Y una persona entera ya no negocia con aquello que la parte en pedazos. Por eso, quien atraviesa esta transformación no siempre hace ruido. A veces se vuelve más calmo, más simple, más silencioso. No porque no tenga nada que decir, sino porque ya no necesita desperdiciar su verdad en lugares donde solo será distorsionada. Deja de buscar justicia en quien nunca asumirá responsabilidad. Deja de esperar cierre de quien solo sabe abrir heridas. Deja de participar en la ilusión. Y la ilusión es el oxígeno de una estructura narcisista. Si este canal te está dando palabras para cosas que sentías pero no podías nombrar, suscríbete a Filosofía Brutal. Cada semana vamos más profundo, hacia esos lugares que casi nadie se atreve a mirar.
Ahora, antes de llegar a la etapa final, necesito mostrarte dónde empieza casi todo el mundo y donde muchas personas se quedan durante años, a veces décadas, a veces toda una vida. Primera etapa: la persona que absorbe todo. Aquí comienza el ciclo. La persona siente demasiado, pero todavía no entiende qué está sintiendo. Absorbe estados de ánimo como una esponja. Carga culpas que no son suyas. Se siente responsable del dolor ajeno. Percibe cambios mínimos en el ambiente y los interpreta como señales de que hizo algo mal. Confunde intensidad emocional con intimidad. Confunde vínculo traumático con amor. Confunde autosacrificio con virtud. No pone límites porque los límites le parecen crueldad, y cuando por fin intenta poner uno, siente culpa. Entonces vuelve. Explica otra vez. Perdona otra vez. Espera otra vez. Se dice, tal vez si amo mejor, cambia. Tal vez si tengo más paciencia, entiende. Tal vez si no reacciono, todo se calma. Pero hay una pregunta que tarde o temprano aparece. ¿Cuántas veces le diste otra oportunidad a algo que dentro de ti ya sabías que no tenía solución? Desde una mirada junguiana, esta persona muchas veces carga partes que otros se niegan a mirar. Carga la sombra de los demás. Carga la culpa de los demás. Carga el caos de los demás. Hasta que el cuerpo no puede más. Porque la empatía sin límites no se vuelve amor. Se vuelve agotamiento. Y el agotamiento, aunque duela, a veces es la primera forma de conciencia. Ahí llega el reconocimiento. Ese momento brutal en que dejas de romantizar el sufrimiento. Dejas de mirar episodios aislados. Empiezas a ver patrones. Dejas de preguntarte por qué es así. Y empiezas a hacerte una pregunta mucho más difícil. ¿Por qué sigo aquí? Esa pregunta no aparece para destruirte. Aparece para devolverte, porque la responsabilidad vuelve a ti, no como culpa, sino como autorreclamación. Reconoces que tu empatía era ilimitada, no necesariamente virtuosa. Reconoces que tu lealtad estaba mal depositada, no necesariamente era noble. Reconoces que tu cansancio no era debilidad, era información. Y cuando entiendes eso, la manipulación empieza a perder fuerza. Porque la manipulación necesita confusión. Y la confusión empieza a disolverse en el momento en que tú empiezas a creerle a tu propia percepción. Segunda etapa: la persona que despierta, pero todavía duele. Esta es la fase más difícil. No porque no veas la verdad, sino porque la ves y aún así no sabes cómo moverte. Eso duele de una forma muy particular. Es conciencia sin integración. Es saber que algo te está destruyendo y aún así sentir culpa por alejarte. Es entender el patrón y todavía esperar que cambie. Es mirar la manipulación de frente y seguir preguntándote si tal vez estás exagerando. Aquí aparece la sombra propia, no la del otro. La tuya, la rabia que te enseñaron a esconder. Los límites que te enseñaron a llamar egoísmo, el rechazo que nunca te permitiste sentir, la capacidad de irte sin escribir una explicación de 20 páginas. En esta etapa uno oscila entre compasión y rabia, entre culpa y claridad, entre quedarse e irse, entre ya entendí y ¿por qué todavía me duele? Y aquí es donde una estructura narcisista suele intentar recuperar el control con más fuerza, porque la conciencia debilita el hechizo. Entonces la confusión se vuelve más fina, la victimización más convincente, la mezcla de afecto y crueldad más precisa. A veces no parece estrategia, parece pánico. Porque cuando alguien empieza a ver el patrón empieza a perder poder. Y tú empiezas a notar algo extraño. Ya no quieres discutir, ya no quieres explicar, ya no quieres rogar que te crean. Y eso no es rendirse, es el comienzo de una separación interna. Pero ver el veneno no es lo mismo que neutralizarlo. Para neutralizarlo necesitas integrar lo que siempre reprimiste. Tu rabia,
tu límite, tu rechazo, tu derecho a no estar disponible. Porque lo que se reprime no desaparece, se mueve por debajo, y desde abajo muchas veces dirige la vida. La rabia reprimida se vuelve complacencia. La rabia integrada se vuelve discernimiento. Y aquí ocurre algo que al principio asusta. Te sientes menos emocional, pero más vivo. Menos reactivo, pero más presente. Menos dispuesto a explicarte, pero más fiel a ti. Porque una sombra consciente no es peligrosa, es protectora. Esta etapa es la noche oscura de la empatía, pero también es el portal. Tercera etapa, el soberano. El soberano no es alguien frío, no es alguien que dejó de sentir. Es alguien que aprendió a sentir sin desaparecer. Esa es la diferencia. Ya no se fusiona emocionalmente con todo. Observa, ya no se explica en exceso. Habla una vez, con claridad. Ya no busca desesperadamente ser comprendido. Se comprende a sí mismo. La rabia se convierte en discernimiento. La sensibilidad se convierte en percepción. La compasión se convierte en elección. Y aquí está lo que una estructura narcisista no logra tolerar. El soberano no reacciona como antes. No entrega suministro emocional. No se derrumba para demostrar que le dolió. No persigue. No ruega. No convierte cada provocación en una conversación interminable. Solo está presente. Anclado. Y una persona anclada es muy difícil de manipular, porque ya no pierde identidad para sostener el caos de otro. La estructura narcisista siente ese cambio aunque nadie lo diga. Lo siente en tu voz, en tus pausas, en tu falta de urgencia, en tu manera de no correr detrás de una explicación. Antes, cada anzuelo encontraba algo en ti: culpa, miedo, ansiedad, necesidad de reparar, necesidad de demostrar. Pero ahora el anzuelo cae y no encuentra nada. Y de pronto, esa estructura queda sola consigo misma, que es justamente el lugar del que siempre intentó escapar. El soberano no combate a los demás, se gobierna a sí mismo, no baja al barro del conflicto, no necesita ganar discusiones, no necesita ser creído por quien eligió malentenderlo. Su realidad ya no depende de una validación externa. Y eso produce una presencia que no se puede fingir. Una presencia calma. Una presencia firme. Una presencia que no pide permiso. Y donde hay presencia verdadera, el vacío pierde territorio. Por eso muchas veces la estructura narcisista termina alejándose del soberano. No porque haya sido derrotada en una pelea, sino porque ya no hay nada que extraer. Sin culpa, sin admiración, sin turbulencia emocional, sin persecución, solo una calma que no se ofrece como alimento. Y esa calma no puede ser manipulada. El soberano puede amar sin desaparecer, puede sentir sin entregar acceso, puede ver el dolor de alguien sin absorberlo como si fuera suyo, no porque sea insensible, sino porque entendió que la sensibilidad sin límites puede convertirse en una forma lenta de abandono propio. La sensibilidad no era una debilidad, era entrenamiento. Entrenamiento para leer lo que no se decía, para sentir los cambios sutiles en una habitación, para reconocer cuando una relación dejó de ser encuentro y se convirtió en extracción, para distinguir amor de dependencia, para distinguir cuidado de sacrificio, para distinguir presencia de performance. Y cuando ese entrenamiento se completa, uno no regresa a la inocencia, regresa a la verdad. Y la verdad no siempre grita, no siempre explica, no siempre convence, no siempre busca ser creída. A veces simplemente se levanta. Se levanta de la mesa, se levanta de la culpa, se levanta del personaje que tuvo que interpretar para ser querido, y vuelve a casa, a sí misma. Si llegaste hasta aquí, tal vez esto no era entretenimiento, tal vez era reconocimiento, y el reconocimiento es el primer paso de una libertad más profunda. No la libertad de alguien,
la libertad hacia ti mismo. Escribe en los comentarios una sola palabra. La palabra que describe dónde estás ahora en este camino. Inconsciente, herido, despierto, soberano, o cualquier otra palabra que suba desde el cuerpo, no desde la mente. Esa palabra es tu firma, tu punto de partida, o tal vez tu punto de llegada. Aquí no hay respuestas fáciles, aquí hay verdades que duelen, y a veces duelen porque por fin son tuyas.